Lección número 9, denegación de servicio. Bueno, la denegación de servicio es un tipo de ataque que está bastante extendido hoy en día, por decirlo así, y tiene un poco de ciencia alrededor de él. Básicamente es lo que podemos encontrar. La familiarización con las características de un ataque de negación de servicio es uno de los objetivos que perseguimos con este capítulo, el aprender el funcionamiento relativo a los ataques distribuidos de denegación de servicio, aprender técnicas para poder realizar exitosamente esta actividad y conocer también las contramedidas de manera de que podamos implementar técnicas para saber cómo controlar y repeler estos ataques. Bueno, la denegación de servicio en numerosas ocasiones tiene que ver con el acceso a un equipo en cuanto a que ya para muchos de los atacantes no es crucial este tema, ¿no? En dichas ocasiones el objetivo puede no ser entrar al equipo, sino el entorpecimiento o la anulación de correctas labores del sistema de la víctima. Entonces, un atacante externo, cuando ya va a terminar de realizar su actividad, nunca va a claudicar en cuanto a todo lo que tenga que hacer posible para poder cometer su objetivo, ¿no? Entonces puede llegar desde inyectar un malware, inyectar un troyano y si no lo puede hacer romper una contraseña y en definitiva puede llegar hasta cortar la energía eléctrica del sistema donde se encuentra atacando, ¿no? Entonces nunca vamos a ver que un atacante experto desista de toda su actividad o desista de su intento por lograr cometer su objetivo. Para esta lección, como ya hemos visto, dentro de las diferentes lecciones, eh, hemos visto ya el caso de nuestro amigo Juan Pérez, que básicamente es una persona que va aprendiendo poco a poco las técnicas relativas al hacking, ¿no? Y aquí pues ya se entera de que él va a ser reportado por el administrador del sistema con una entrada en un blog sobre todas las actividades que éste ha realizado en un portal web de una empresa. Entonces él básicamente no quiere que esto suceda y pues va a realizar todo lo posible para poder evitar que esto pase, ¿no? De que sea revelada las características de las actividades que él viene haciendo dentro de la compañía. Entonces, la pregunta sería, ¿podría Juan ocasionar perjuicios más graves a la infraestructura de la red de la compañía? ¿Y podría Juan entorpecer la publicación de esa información que lo incrimina en ese blog interno de la empresa? Serían las preguntas a responder. De hecho, y entrando en todo lo que tiene que ver con los conceptos básicos, podríamos decir que un ataque de negación de servicio, como lo indican sus siglas en inglés, es una técnica mediante la cual un atacante puede impedir o entorpecer o averiar el funcionamiento y o acceso de un sistema informático. Es decir, que la persona ocasionaría una condición donde no se puede acceder de manera efectiva a un servicio cualquiera. Cuando un atacante no tiene acceso a una máquina o al sistema informático, hay una posibilidad de que dicho atacante intente desactivar o entorpecer accesos legítimos de un sistema por medio de denegación de servicios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como quien dice que si yo no voy a poder acceder al equipo, pues que tampoco nadie lo haga. Y así intentará causar daño a la infraestructura de red que lo rodea. Es básicamente lo que debemos conocer como objetivo, como un concepto de lo que es un ataque de negación de servicio. ¿Qué pasa ahora? Bueno, que los equipos computacionales están regularmente acondicionados para atender varias conexiones. Entonces, un ataque normalmente de negación de servicio se lleva a cabo durante los equipos durante un determinado tiempo con muchos equipos, llamándose esto un DDoS o Distributed Denial of Service, un ataque de negación de servicio distribuido. Como decimos, involucra varios atacantes o un atacante con numerosas máquinas bajo control de él.
Esto es lo que significa que estos ataques de denegación de servicio distribuido, al vincular o al involucrar diversos atacantes o una máquina que controla diversos atacantes, estamos hablando ya de lo que son el control por máquinas zombie. Y este tipo de ataques lo que hace es realizar ataques masivos de alguna u otra forma hacia una otra máquina. Entonces, en este tipo de ataques se busca congestionar el acceso a los recursos de red, inundando la conectividad del sistema víctima con una gran cantidad de peticiones. Entonces, es básicamente sobrecargar la red. Es la forma en que se puede llegar a desarrollar esta actividad. Ya teniendo en cuenta datos exactos de lo que es un ataque de negación de servicio y conociendo de que éste busca impedir el correcto acceso a los recursos legítimos mediante la sobrecarga del sistema, el daño del mismo o la afectación física de los recursos, debemos tener en cuenta que por muchos métodos de los que se busca impedir tener acceso a los recursos del sistema, haciendo que se sobrecargue, el daño físico o lógico es lo que nosotros debemos empezar a identificar. Y es lo que nos da como conclusión de que este tipo de ataques no está limitado únicamente a una actividad netamente informática, ya que dentro de esta categorización de ataques de denegación de servicio puede estar un ataque a la infraestructura eléctrica, golpes directos al sistema, físicamente golpear las máquinas, dañar la infraestructura de red, cortar los cables, tumbar los routers, crear un incendio, son casos explícitamente pues ya de ataques directos a la infraestructura. Y pues obviamente con un simple golpe que se le da a un enrutador o un golpe muy fuerte o un incendio, un corto que se tenga, es un daño físico y obviamente estaría generando un tipo de ataque de negación de servicio, pero de manera física. Bueno, dentro de lo informático, como es lo que vamos a estudiar para este módulo, está lo que conocemos como el flooding. Esto ya es algo en donde estamos ingresando a lo que tiene que ver con las técnicas con las cuales vamos a desarrollar este tipo de ataques. Bueno, pero ¿qué es el flooding? Bueno, en sí, el flooding es una técnica que consiste en sobrecargar los recursos informáticos de una víctima y en la mayoría de ataques de denegación de servicio distribuido se involucra algún tipo de flooding, ¿no? Entonces el flooding es utilizado en la mayoría de todos los ataques que tienen que ver con denegación de servicios distribuidos. Es importante ir conociendo estos términos y manejándolos desde ya. En el lado del flooding ya existe varios tipos de ataque, ¿no? Entonces, dentro de esos tipos de ataque están el ataque de Smurf Attack, donde el atacante envía numerosas peticiones de ICMP a diversos equipos en la red, logrando falsificar la dirección IP de la víctima como si fuera el origen de los datos. En la mayoría de los ataques que tienen que ver como flooding o el Smurf, es importante tener en cuenta de que se utiliza el protocolo ICMP casi en todos los casos, donde por medio del comando PIN lo que se hace es mandar paquetes de manera repetitiva, muchos paquetes hacia la víctima, con tanta cantidad que obviamente se van a agotar los recursos de cada una de las máquinas que reciben estos paquetes y obviamente no van a tener la facilidad ni el tiempo de responder estos paquetes, generando una denegación de servicio. Como lo decía anteriormente, el resultado entonces de la existencia de una cantidad de paquetes ICMP es inundar la víctima de tanta cantidad de paquetes que no puede responderlos y obviamente se va a generar ese problema. En este diagrama encontramos ya un tipo de ataque Smurf donde el atacante envía una serie de paquetes a los equipos que en última van a terminar atacando a la víctima por medio de un conjunto de paquetes ICMP o de tráfico hacia la máquina víctima, obligando a esta máquina víctima prácticamente a recibir todos los paquetes al mismo tiempo y tratar de colmar su memoria o colmar su buffer
haciendo que la máquina se cuelgue y generando un problema de denegación de servicio. Ahora en este otro esquema vemos un ataque cualquiera de negación de servicio, donde normalmente se tiene un equipo superadministrador bajo el control de un atacante. Este tiene unos equipos en segundo nivel que se denominarían equipos maestros, y a su vez los que manejan estos maestros o estos equipos maestros van a tener sobre su control otros equipos que son los equipos denominados esclavos. Estos esclavos son los que finalmente atacarán a la víctima, generando el tipo de negación de servicio. Estos equipos esclavos normalmente se encuentran en esas redes en unas 6, 7 o hasta 10 capas con diferentes y bastante número de computadores que se encuentren atacando a una misma máquina. Mientras que hay otros ataques como el de Flegel Attack, que utiliza la misma metodología que Smurf, a diferencia de que este pues no usa paquetes de TCP, sino que utiliza paquetes UDP en lugar de estos paquetes ICMP, ¿no? Entonces, los cuales, estos paquetes obligan a que las víctimas tengan que hacer una espera y responder por parte del sistema operativo, aunque se encuentren vacíos, esperar una denegación de algún mensaje de respuesta de ICMP como un mensaje de control en respuesta al paquete UDP, y ese tiempo es el que ellos van a utilizar para poder manipular o atacar la máquina definitiva. ¿Por qué? Porque utilizan paquetes UDP, porque pues a diferencia de los paquetes ICMP, la máquina no está obligada a que se haga de pronto de manera inmediata una respuesta. Entonces habrá una espera prudente para la denegación de un mensaje de respuesta de ICMP. Ese es el mensaje de control que va a definir y va a enviar la máquina, y teniendo esto en cuenta es que este ataque de tipo Smurf realizaría la denegación de servicio. Entonces tenemos el atacante, tenemos un amplificador, o sea una máquina en el paso número 2, y tenemos las máquinas esclavas que son las que van a hacer en definitiva el envío de todos los paquetes ICMP a la víctima. Bueno, estos ya son pues dos tipos importantes de ataques de denegación de servicio. Existen ya otros más comunes de denegación de servicio distribuido. A la hora de mirarlos detenidamente vemos de que un atacante que no posea los recursos suficientes en el momento de atacar un equipo víctima, pues ya existen otro tipo de elementos como son los backbone o los equipos de raíz, que hoy en día en internet tienen unas medidas para poder mitigar este tipo de ataques, pero de todas maneras, siendo así, requieren de una infraestructura y un muy buen conocimiento para poder llegar a atacar. Existen diferentes herramientas, digámoslo así, o formas de ataque de las cuales podemos aprovecharnos para realizar denegación de servicio, y otra de las que vemos en estos momentos se llama buffer de overflow. Son las vulnerabilidades que encontramos de manera muy importante y que son la mayor fuente de las fallas de seguridad explotables hoy en día en las máquinas. Un ataque de overflow conduce con frecuencia a una falla inmanejable por el sistema, causando así un crash en la pila de memoria y generando obviamente un problema de denegación de servicio en el recurso de la memoria. Esto es lo que hoy en día vemos en los diferentes tipos de ataques de overflow. Entonces, un ataque de overflow hoy en día eh, tiene muchas condiciones, digámoslo así, en la parte de generación de la denegación del servicio, lo cual es algo que tiene que ver con la parte del manejo de variables de memoria por parte de los programas. Esto es bastante importante y hoy por hoy constituyen, como dice ahí, la fuente de explotabilidad más frecuente en estos momentos. Las fallas de seguridad en la parte de manejo de validación de memoria, de direcciones y variables de memoria. Podríamos decir que a nivel de web
normalmente cuando se ataca un servidor web, los servidores pueden llegar a tener un overflow. En ese caso se caería el servidor y llegaríamos a obtener de pronto como resultado algunas consolas de manera remota o la denegación de servicio en los mejores de los casos. Entonces, la mayoría de las ocasiones de los ataques de denegación de servicio es algo que tiene que ver con las aplicaciones y que deben manejarse cuidadosamente cuando se están construyendo para que no tengan este tipo de problemas generando crash en el sistema operativo y obviamente tumbando los servicios. Entonces, esta gráfica nos permite ver de qué manera el crash de buffer overflow se puede llegar a tener en la memoria, ¿no? Tenemos aquí el inicio del stack de memoria, tenemos una cabecera y tenemos la zona de buffer overflow donde se manejan todas las actividades y memoria y variables de memoria y la parte de datos y el final de la pila. Entonces aquí cuando ya existe una memoria, digámoslo así, limpia de ataques de overflow, tenemos lo mismo, el inicio de la cabecera y la pila, tenemos la cabecera, tenemos el buffer overflow que se genera aquí en la parte de las zonas de memoria, pero también se tiene una variable de fin, una variable de start, otra cabecera y sigue así sucesivamente hasta colmar toda la pila. Entonces, esta es una forma que podemos ver y conocer que el tema de aprovechamiento de vulnerabilidades en el manejo y la validación de las variables de memoria son una herramienta importante para generar un buffer overflow o un crash en el sistema operativo, obligando a que se tenga que denegar el servicio obligatoriamente en las máquinas, ¿no? Que la máquina tenga que reiniciarse prácticamente. Entonces, en esta figura, el tipo de overflow, de buffer overflow, se realiza en un stack y el cual está ejecutando un determinado programa cualquiera. Entonces, aquí en esta estructura, en la parte de abajo, se tienen las direcciones de memoria como tal que corresponden a una rutina padre. Entonces, aquí el programa o el stack crece hacia arriba y las direcciones de memoria aumentan hacia abajo. Tenemos que el stack crece hacia arriba y con esta flechita vemos que el stack tiene una cantidad de direcciones de memoria que crecen hacia abajo. Bueno, vamos a suponer que hay una variable de retorno en el programa y un puntero que es el que se obtiene cuando se ha terminado de ejecutar una rutina, pero que no es el puntero de retorno, sino el puntero donde se guarda cierta información. Además hay una variable de tipo carácter, la cual es una variable vectorial, y acá la vemos identificada como char. Entonces tenemos esta variable identificada como char, tiene 12 caracteres como máximo. Tenemos la primera dirección de memoria y como vimos que las direcciones de memoria crecen hacia abajo, pues vemos que en la parte de abajo inferior tenemos la dirección de memoria número 11. Supongamos de que un usuario al tener que llenar este vector, que sería una entrada de usuario como cualquier otra desde un teclado, escribe la palabra hello. Entonces vamos a ver en esta gráfica que tiene la palabra HELLO y el retorno de carro, hello. Este normalmente funcionaría llenando los espacios del vector y su ejecución sería de una manera normal. Terminaría de llenar el espacio de memoria y continuaría ejecutando todo el redireccionamiento de punteros. Ahora, supongamos que en lugar de meter los datos que se ajusten a la extensión o la longitud del vector, como lo vemos en esta gráfica, vamos a digitar una cantidad de caracteres que sea más largo o que llene y sobrepase el espacio que ha sido separado para la parte de almacenamiento de variables de memoria. Aquí se pasaría totalmente cuando empecemos a digitar una cantidad de caracteres como por ejemplo la letra A, como se ve acá, se pasa del espacio de memoria hacia otros espacios
que están destinados para otras características de la memoria. Entonces terminaríamos sobreescribiendo direcciones de memoria que están reservadas a otras funciones, como vemos en el caso del color azul claro y el verde. Esto me permitía poder dejar esos punteros libres y lograr ejecutar código de manera arbitraria, y si lo tenemos obviamente con privilegios altos del sistema, como tal, pues acá perfectamente podríamos hasta tratar de ejecutar una shell de comandos en caso de que literalmente lo podamos realizar, y de esta manera poder llegar a ejecutar código arbitrario, órdenes que nosotros necesitemos, y de forma muy básica estaríamos generando un buffer overflow. ¿Qué pasa? Tenemos aquí una serie de caracteres o de espacios que son, por ejemplo, el server frame pointer y todo lo que tiene que ver con las direcciones de retorno, que son espacios asignados para otras actividades de la memoria y están siendo ocupadas por las letras A. ¿Qué tendríamos acá? Que se está generando un stack de buffer overflow de memoria porque estaríamos ocupando esos espacios que están reasignados para otras características. Bueno, además del buffer overflow, podemos ver que otro tipo de ataque es el llamado SYN-FLOOD, que básicamente consiste en el envío de múltiples paquetes TCP, pero de tipo SYN a un sistema víctima. Como está definido en el RDP de 793, el equipo víctima debe abrir conexiones para la comunicación para cada paquete recibido desde el atacante. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que uno haga una apertura de conexión, recordando lo que vimos en pasadas capacitaciones, con el tema del three-way handshake, de la inicialización de sincronización de la comunicación para el envío de paquetes en TCP/IP, en el momento en que se genere una apertura de conexión de tipo SYN, siempre debe responderse con un SYN hack. Esto debe hacerlo el equipo que recibe la solicitud y tiene un tiempo mínimo para que cierre el handshake enviando un hack. Y aquí ya a partir de este momento terminaría el three-way handshake y ya se haría el envío de datos. Normalmente este tiempo es de 45 segundos. Entonces, aquí este tiempo es aprovechado y debido a esta ventana de tiempo que debe ser conservada por el equipo víctima, pues para poder esperar la respuesta de comunicación, en ese tiempo una intensidad apreciable de paquetes puede llegar a causar el agotamiento de los recursos de la víctima. Es decir, que debido a esa ventana de tiempo se podrían enviar muchísimos paquetes simultáneos, miles de paquetes, y causar que la máquina agote la memoria que tiene asignada para el buffer de TCP para manejar esta ventana de tiempo y hacer la espera de estos 45 segundos, generándose entonces un flooding de paquetes hacia esa máquina, obviamente no pudiendo esta manejar y saturando la memoria, generando un buffer de overflow. Como vemos en estas gráficas tenemos una pequeña explicación para identificar los stacks y las operaciones que se generan con él. Entonces, para el tema de los stacks hay unas operaciones que se realizan normalmente, se llaman push y se llaman pop. En la parte de push debemos saber que push significa hundir el stack, o sea, el stack o las direcciones de memoria aumentarán, o podemos hacer que aumenten o que se asignen direcciones de memoria más altas o que se encuentren arriba de los punteros de retorno. Y ya el pop es al revés, es como tratar de empujar el stack hacia arriba, y en el stack tendríamos el vector que se denomina como arreglo y el EBP. Entonces tenemos acá que en el push es como presionar las direcciones de memoria que aumenten hacia abajo, y en el pop estamos como tratando de empujar a que suban. Entonces en el stack encontramos el arreglo que básicamente es el inicio del stack. Tenemos el EBP,
que significa Execution Base Pointer, lo cual es el puntero de base. Tenemos el red, que es la dirección de retorno, y tenemos A y B como unas direcciones de memoria que forman parte del componente del stack. Entonces esta sería como la forma en que el stack va a conformarse. Miremos un ejemplo de cómo funciona la memoria, y esta depende de la letra A y B. Entonces tenemos acá una función que depende de la letra o de las variables A y B, y lo que hace es generar un arreglo de 5 caracteres para poder ejecutar la rutina. Entonces la rutina de ejecución dice 1 y 2. Tenemos acá main, function 1 y 2. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tendríamos dentro de la ejecución de la función un arreglo de 5 caracteres, y que posteriormente imprimiría la dirección de retorno del puntero. Aquí estaría imprimiendo la dirección de retorno del puntero. Cuando esto se compila y se ejecuta, vemos lo que tenemos acá en el stack execution. Entonces tenemos ahí, primero se hace un push al puntero base. Entonces tenemos acá el comando y con la bandera push al puntero base, que es el execution base pointer. Ese es el primer paso que se realizaría. En la siguiente dirección se copia el valor del puntero base al valor del puntero de ejecución. Generamos un movimiento del valor del puntero base al valor del puntero de ejecución. Después se hacen un par de operaciones en el módulo, se generan estas operaciones, movimiento 1, movimiento 2, y copiar la dirección de memoria de un byte inmediatamente anterior. Es lo que se realiza en estas dos operaciones. Y 1 y 2 bits inmediatamente anteriores, y luego se llama a la dirección de memoria en donde reside la función. Entonces se hace un call a la llamada de la función, que es en el exacto momento en donde se está la ejecución del main. O sea, este main se va a ejecutar exactamente en este momento cuando se hace el llamado a la función. O sea que hasta acá tenemos la definición de la función, y abajo se llamaría la ejecución posteriormente, que se describe en el puntero de ejecución con la dirección 0x8 048500 en el puntero de ejecución. Esto es básicamente lo que realizaría, o la forma en que se manejaría el tema de implementación del stack de memoria. Bien, ahora vamos a suponer que tenemos la función de tipo void, la cual no retorna ningún tipo de valor. Lo que hace es definir un arreglo o un vector de 30 caracteres o dígitos. Estos son 30 caracteres posibles. Una vez que esto se ha definido, lo que hace es esperar y tomar desde el teclado una respuesta y esperar a que dé enter. Después pasaría a mostrar lo que se introdujo desde el teclado para esta función. O sea, que acá el main lo que hace es ejecutar un prom y un return 0 y sale con éxito. Esto es lo que haría, retornar el input y retornar 0 y salir con éxito. Es muy importante ver esto, ya que si corremos el programa, al esperar la entrada, estaríamos esperando una entrada de datos desde el teclado de manera normal, y si se introduce la letra A en 6, 7 o 8 caracteres, él lo que hace es imprimir esa misma letra A en 6, 7, 8 caracteres. Esto es de manera normal la ejecución del programa. Mirándolo desde el punto de vista ensamblador, es algo muy sencillo, pero luego se pasaría aquí al programa, estamos ejecutándolo, a mover el puntero al puntero de base, y luego se mueve el puntero de base al puntero de ejecución, y se haría un llamado a la función de return input. Eso es lo que sucedería. Entonces, si se metiera en la captura de los 30 caracteres, más de 30 caracteres en el vector, y este no tuviera una filtración
o no tendría una validación de memoria o de sus direcciones de memoria como se ve acá. El programa no tiene ningún tipo de filtrado del tamaño. Entonces, cuando se ve el stack en una parte, representa toda la cantidad de caracteres que vamos nosotros a ingresar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos ejecución normal del programa como lo hacíamos antes, pero vamos a suponer que vamos a representar todas las letras A, B, 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 C, 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 C. Entonces vamos a digitar 10 letras A, 10 letras B, 10 letras C. O sea que en este caso más 10 letras D digitaríamos 40 caracteres. Cuando estamos viendo el stack, en una parte de esta se ve muy bien los números 43, 43, 43, 42, 42, 41, 41 en la parte de abajo, y esto representa lo que es la letra A, la letra B, la letra C. Entonces aquí cuando se pasa al 0x 44, 44, 44, 44 y así sucesivamente, son las letras D, o sea que este stack ya sufrió un buffer overflow. Se desbordó la pila y lo que pasó es que se escribieron los datos del usuario en direcciones de memoria reservadas. Por consiguiente, veríamos que hasta 30 caracteres que soporta el stack estaría normalmente ejecutado, pero de ahí hacia abajo se sobreescribirían otras direcciones de memoria que únicamente están permitidas para direcciones de memoria de otro tipo o de otras características, ¿no? O que funcionen para otras cosas. Es aquí cuando se generaría en el sistema un buffer overflow. Tenemos acá el stack normal con las letras, con la A, la B, la C, y tenemos aquí el stack ya con el overflow. Entonces aquí es donde es muy importante tener claro el esquema de cómo trabaja Buffer Overflow teniendo estos ejemplos. También cuando algunas variables de memoria no están protegidas, podemos ver aquí en esta rutina al lado izquierdo que valida un serial o recibe por teclado un serial, y esto si es válido retorna 1 y si no es válido retorna 0. Entonces es una rutina parecida a una de esas rutinas cuando un programa está tratando de instalarse y está solicitando un serial para la instalación. En la parte de abajo vemos las rutinas que nos hacen la validación y me dice que el serial es válido y lo manejaría el do valid staff, y aquí me haría la validación, y si es inválido lo manejaría el do invalid staff. Acá se pretende diferenciar esto contra todas las llamadas tool cracks, que son básicamente programas que rompen la seguridad de los programas al instalarlos. Estas rutinas lo que hacen es, o estas herramientas lo que hacen es saltarse estas rutinas de ejecución y de comprobación de validación del serial para luego inscribir en ese serial o en esa entrada de teclado cualquier tipo de serial, lo cual nos permitiría obviamente saltarnos esa rutina de validación, y de esa forma es que trabajan estos programas de crack. Cuando tenemos algún tipo de programa que tiene un keygen y ese keygen va a coger y va a ejecutar o va a crear un supuesto key válido, cuando tenemos este tipo de ataques de buffer overflow, lo que vamos a realizar es que se genera un push sobre el puntero base, se hace un movimiento del puntero base al puntero de ejecución, luego se llama la subrutina y se generan una serie de comandos o se generan una serie de actividades de movimiento, y cuando se hace el llamado a la validación del serial, se genera el stack de buffer overflow saltándose, haciendo un salto a esta validación de este serial y terminando el programa sin ningún tipo de problema. Entonces esto es lo que se generaría y lo que funcionaría o haría un ataque de buffer overflow en el caso de lo que son los programas de cracks. Básicamente entonces cuando digitamos la cantidad de caracteres
desde la entrada del serial, lo que hacemos es básicamente romper, generar el buffer overflow, romper el stack, sobreescribir sobre algunas direcciones reservadas, y como no hay una validación, se puede generar ese buffer overflow y cesaría todo el proceso haciendo el salto final para poder hacer la validación del serial, ¿no? Se puede escribir cualquier serial. Volviendo al tema de syncflooding, anteriormente decíamos o hablábamos sobre de que existe un protocolo normal para establecer la comunicación de TCP, donde se enviaba un SYN, se recibía un SYN hack y se debería responder con un hack. Posteriormente, se establecería la conexión normal de datos y ya se comenzaría a enviar información hacia el destino. Pero aquí, al realizarse este tipo de ataque, lo que se hace es que el ataque de buffer overflow envía muchos SYNs, enviaría muchos paquetes de SYNs o sincronización hasta el otro equipo para que éste agote su buffer de memoria y no pueda responder. Entonces, este cuadro nos mostraría, según la cantidad de sincronizaciones o de paquetes de tipo SYN, y según el tiempo de demora en el envío del flag correspondiente, nos va a decir qué tan afectado va a quedar nuestro sistema, manejando obviamente los tiempos de respuesta. Como vemos, si tenemos un envío de paquetes de SYN bajo, y de pronto el delay o el tiempo de espera de la respuesta del hack también es bajo, pues el impacto que va a tener el stack o el buffer overflow sobre el sistema es bajo también. Y así sucesivamente, teniéndolo hasta que se maneje, por ejemplo, un envío de paquetes de tipo medio, pero con un tiempo muy alto de espera, vamos a tener un impacto medio sobre el sistema operativo. Entonces, esto es muy importante, ya que si la necesidad de SYN recibió un impacto muy alto sobre el sistema, entonces pues aquí ya tendremos generación de bloqueos del mismo, de negación de servicio de algunos servicios que tenga montados el sistema operativo, entre otros. Mirando ahora el tema de pruebas de concepto, debemos conocer el antiguo llamado PIN de la muerte o el PIN of Death, lo cual es algo pues bastante viejo, data de más o menos 1998, más o menos, y esto es importante conocerlo porque básicamente aterrorizó muchos sistemas informáticos de la época, ¿no? Tenemos aquí un código referente al tema, es un código que fue creado en lenguaje C, donde hay una asignación de punteros, está el ICMP echo. Aquí estamos asignando un puntero ICMP echo, la de tipo mensaje, que se encuentra abreviada, y la IP destino. Bueno, la IP destino, que se enviaba a una interfaz de tipo INET, se hacía por medio de un chequeo de checksum al ICMP, y posteriormente esa rutina importante, que es la rutina donde se encuentra el offset y especifica el tamaño de paquete, era en últimas donde se generaba el ataque de buffer overflow. ¿Por qué? Porque en ese paquete se decía o se tenía un valor determinado, por ejemplo de 65.535, como lo vemos acá, tenemos ya la definición de la función, tenemos ya definido esto, y acá se tiene una rutina de offset donde él especifica cuál es la cantidad de paquetes que va a soportar, y si nosotros enviamos una cantidad de información que excediera el tamaño de paquetes que se pudieran manejar en ese ICMP echo, lo que quiere decir que el PIN iba a saturar esa cantidad e inmediatamente hacía que el equipo se reiniciara. Esto es lo que se llamaba el PIN de la muerte. Hoy en día ya todo eso está totalmente controlado y obviamente pues no hay a veces en algunos sistemas oportunidad de que esto se genere, ¿no?
También tenemos una tool de concepto que se llama Trino, es como vimos en la parte anteriormente de troyanos, cuando se hizo un código del análisis de lo que tiene que ver con máster y atacantes, todo lo que es el tema de negación de servicio, que se usaba para hacer ataques de denegación distribuida de servicios de forma masiva. Entonces, en aquellos sistemas operativos del año 2000, en empresas como ITT y Yahoo, se generó este tipo de ataques y fueron pues obviamente estos pseudo hackers muy famosos por ese tema. Hoy en día ya ese riesgo de red es global, o sea, es un riesgo que no es, digamos, de manera importante a nivel global, porque su patrón ya está conocido, entonces ya Trino lo conocen y su patrón ya es identificado, pero dentro del marco del precedente que generó Trino, actualmente, pues como se dice, Trino no representa un riesgo real, pero dado al patrón que generó, al poder nosotros llegar a saturar de esa manera un sistema, pues a partir de ahí surgió y provocó un boom de desarrollo de nuevas herramientas, y estas herramientas de desarrollo de negación distribuida de servicios lo que desembocó fue a los ya conocidos y actuales botnets, que hoy en día son elementos que están muy implementados, y son elementos que están muy, digámoslo así, dedicados a lo que son todos los tipos de ataques del sistema. Tenemos acá un componente Daemon de Trino, es una rutina donde hace un envío de paquetes. Aquí tenemos la estructura de la rutina, tenemos unos outsyn, esos outsyn tienen una comparación, unas condicionales de retorno, y por medio de esta rutina lo que hacía él era enviar todo lo que era el tipo de paquetes, y como se ve pues define un socket de salida, un puerto al que va a ir, al que va a ir dirigido. Normalmente estamos viendo aquí el puerto 31.335, y así sucesivamente generaba todo lo que era la salida de paquetes. Aquí también está el componente master, que es la rutina de envío de paquetes de denegación distribuida de servicio, y esta rutina tiene toda una lista de los equipos esclavos que van a tener o que van a estar a disposición de Trino para ya lo que es el envío masivo de paquetes. Y en este componente, finalmente en esta rutina, vemos un ataque de Trino por parte del protocolo UDP para hacer denegación distribuida de servicio a los componentes master de Trigo. Entonces tenemos aquí condicionales que se generan para la salida de buffer o el envío de paquetes, pero se está utilizando o se está haciendo envío de paquetes a través del protocolo UDP. Son algunos pantallazos de lo que es el código de Trino, y ya en el momento de que se ejecute Trino, pues va a generar una serie de parámetros que ya son totalmente identificadas. ¿Identificadas por quién? Bueno, por programas como el que vemos aquí, que se llama Snort. Es una cantidad de herramientas o de parámetros que ya están diseñados, y es una herramienta diseñada para poder perseguir y para poder de pronto identificar patrones de trabajo y patrones de manejo de la información por parte de Trino, y de esta manera pues ya va a ser totalmente identificado el ataque de negación de servicio. Como muestra aquí Snort, en la identificación de paquetes, como lo vimos anteriormente, actúa sobre los puertos 31.335 y 27.444. Entonces es bien interesante el conocer este tipo de herramientas como Snort, que nos van a ayudar. Ya bajando un poco de lo que es hacer una denegación distribuida, se tiene los ataques llamados de Trier Drop o ataques de lagrimeo. Es aquel en el cual se fragmenta un paquete y luego se agrega información incorrecta a uno de sus fragmentos, haciendo que haya una redundancia en el reensamblaje del paquete, lo cual puede llegar a ocasionar denegaciones de servicio también. Bueno, acá como la víctima no está preparada para el reensamble de paquetes que están mal formados de manera manejada, o previamente ya hecho el atacante esto, puede llegar a generar denegación de servicio y el equipo se reiniciaría. Esto normalmente utiliza paquetes de tipo UDP,
y al no tener pues el víctima o la parte víctima la robustez de una verificación de paquetes y su fragmentación, pues se generan este tipo de problemas. Algunos elementos de red, como algunos appliances importantes, pero unos appliances bien robustos, son equipos que pueden llegar a reensamblar los paquetes, revisar el tipo de ataque que pueda llegar a haber ahí y luego volver a fragmentarlos para enviarlos a su destino. Pero obviamente son equipos de altísimo nivel, son equipos muy costosos y se necesitaría un esquema de procesamiento bien interesante para poder contener y reensamblar y volver a fragmentar el tráfico que se viene por una red. Entonces, aquí ya es bien interesante el tema de conocer cómo funciona el paquete de ICMP, de cómo se componen los datos de ICMP encapsulados y se observa cómo es el tema de la fragmentación como un método de alto nivel para el uso de ataques sofisticados. La mayoría de los ataques de red en la actualidad implementan este tipo de esquema de fragmentación. En alguna de sus fases, en cualquiera de las partes, se tiene que implementar fragmentación de paquetes. Aún así, en diferentes tecnologías modernas como firewalls e IDS que permiten el reensamblaje de tráfico, antes de llegar a su destino, esto puede llegar a generar un problema para los atacantes. Entonces, normalmente se utilizan fragmentación de paquetes y paquetes mal formados para poder saltarse esas, digámoslo así, revisiones o ese monitoreo que normalmente están realizando los IDS o algunos firewalls. Entonces vemos aquí algún paquete completo que maneja un tipo de cabecera, maneja una cabecera de ICMP y los datos de ICMP. Entonces tenemos fragmentos en los cuales se compone todo el paquete. Ya los ataques de negación de servicio, después de haber perpetrado cantidad de máquinas, después de haber, digámoslo así, logrado numerosas máquinas o haber alcanzado numerosas máquinas para el ataque de negación de servicio, entonces la distribución de código malicioso con fines de denegación de servicio en esta etapa se ve también con mucha frecuencia realizada de forma vírica. Entonces, infectando a la víctima con mensajes de correo electrónico, videos e imágenes, se podría llegar a orientar a estos clientes debido a que ellos no son muy dados a revisar la información que llegan en correos electrónicos. Entonces se llegaba normalmente a, después de haber generado numerosas infecciones de máquinas, a implementar algo que normalmente llegó a conocerse o básicamente se determinaba como la creación o la implementación de máquinas zombie, que no es más sino un conjunto de equipos que han sido troyanizados, han sido vulnerados, a los cuales se les han generado en ocasiones denegación de servicio para poder ser infectados y obviamente pues se generan este tipo de elementos como son los botnets, como vemos aquí. Un bot básicamente es un equipo que ha sido infectado con un programa de distribución vírica cuyo control pues lo ejerce un atacante de manera remota y este suele permanecer inactivo esperando siempre una señal, una orden y normalmente este tipo de bots o de máquinas, robots de red trabajan con un canal de IRC y hasta el momento pues los atacantes lo único que hacen es enviar órdenes para poder manipular estos equipos, ¿no? Los botnets o robots, que nace su nombre básicamente de algo bot que se llama robot y net que es red, o sea los robots que manipulan redes. De hecho, muchas de estas redes hoy en día son alquiladas para diferentes grupos delincuenciales que puedan cometer sus objetivos. Hoy en día se dice que más o menos existen redes o botnets que controlan más o menos 50.000, 100.000, 200.000 máquinas y estas redes, según su calidad, según su cantidad de equipos troyanizados o zombies y según las expectativas del atacante, pues pueden llegar a ser alquiladas por más o menos 2.000, 3.000, 5.000 dólares diarios. Es mucha la plata que de pronto puede llegar a generar este negocio ilícito de los botnets. Este término, como lo decíamos, se refiere a lo que son redes que pueden variar de tamaño,
y que pueden llegar a manejar o a infectar cientos de nuevos equipos, ¿no? Entonces los botnets son un aspecto importante en el ámbito de la seguridad informática, dado que se han constituido en un canal bien interesante de actividades ilícitas, lo cual es importante que nosotros conozcamos desde ahora, ¿no? Entonces, este uso común de botnets es una generación que ha creado o se ha llegado a posicionar de manera importante, donde se genera abundante gráfico con objetivo de denegación de servicio en los equipos. Bueno, acá vemos un esquema de botnets con canales IRC, que es un esquema muy aproximado donde se tiene un servidor que hace un mapeo de servidores IRC, perdón, que envía órdenes a los bots a través del server, y después estos bots lo que hacen es atacar a la víctima con una serie de paquetes que ya hemos conocido con anterioridad. Entonces aquí lo que se hace de pronto permitir manejar una botnet, crear un ejecutable que infecte y maneje las botnet o algunos equipos como se quiera, y posteriormente de manejar todo lo que es la red de botnet desde el servidor, realizar lo que es el ataque. Es la forma en que podemos ver cómo se realizan este tipo de aspectos. Aquí, viendo ya algunos ejemplos de programas, tenemos el Nuclear Bot como un software para el manejo de botnet, donde nos va a poder especificar y le podemos decir qué es lo que queremos que el botnet haga, cuáles son las máquinas que queremos que ataque, cuáles son el control de máquinas, que me entregue estadísticas numéricas, que me diga qué tantas máquinas tenemos bajo control, sus sistemas operativos, y le podemos dar un payload para irlo, digámoslo así, organizando en el esquema de lo que nosotros o lo que el atacante quiere realizar. Bueno, existe también unas características en cuanto al protocolo para efectuar ataques con éxito de negación de servicio en este protocolo TCP/IP, el cual es muy útil para desarrollar este tipo de tarea. Entonces, estos ataques se llaman ataques push hack, y es aquel en el cual se envía un paquete con los bits o la bandera del paquete de TCP colocado en push, también la bandera de hack con todos los bits colocados a uno. O sea, que aquí lo que va a suceder es que el espacio de memoria que debe ser usado para ir a la siguiente capa del sistema, para poder desencapsularlo, se pone disponible para otros programas. O sea que al enviar muchos paquetes de push hack por decenas o miles, puede llegar a generar un ataque de negación de servicio. Esto es muy parecido a lo que se denomina un flooding, pero pues es con algo muy específico. Entonces aquí se determina que el protocolo TCP va a malformar o va a permitir que se le coloquen en algunas de sus banderas todos los bits A1, y acá el buffer de stack de TCP va a ser entregado a una aplicación de capa superior, y al realizar esta operación con una gran intensidad de ocurrencias, pues ya puede generarse la denegación porque no va a lograr realizar la tarea. Importantísimo, ya en cuanto a lo que es un resumen de cómo se encuentran o las formas que hay para poder definir herramientas, vemos de que hay herramientas que se definen como herramientas agentes, herramientas para ataques de red de comunicaciones y herramientas XCS soportadas o que soportan este tipo de lenguaje o de programa. Entonces, las que manejan agentes ya tienen una forma de instalación y manejan rootkit escondidos. Cuando hablamos de que ellas se instalan, tenemos instalación y actividad, o un estado activo y un estado pasivo. Cuando tienen un estado activo es cuando se implementan software de backdoor o vulnerabilidades que aprovechan esto, caballos de Troya o buffer overflow. Y ya los que son pasivos son los denominados banglet y
bugs de huecos y unos archivos corruptos. Son de forma pasiva como podríamos definir aplicaciones de agente de configuración. Y cuando se encuentran rootkits escondidos, simplemente se hacen activación de comandos indicando si actúa o no actúa. En los ataques de red tenemos ataques por protocolo donde se utilizan los protocolos de ICMP, UDP y TCP y se emplean técnicas de encriptación donde ya sí existen agentes handler y existen canales basados en IRC. Aquí también tenemos los agentes de activación de método que manejan actividad y manejan todo lo que tiene que ver con layers en espera. Entonces es importante conocer las herramientas, cómo funcionan, herramientas, cómo las podemos diferenciar y pasamos ya más que todo a lo que son los tipos de ataque, pero ya lo que son por agotamiento de ancho de banda. Entonces tenemos por agotamiento o depleción de ancho de banda o la depletion o el agotamiento de recursos. Entonces tenemos ataques de flood, ataques de amplificación y dentro de los de flood utilizan algunos UDP como lo vimos anteriormente y los ICMP. Estos son denominados spoof, fuente de direcciones IMP y los otros UDP son los que generan actividad sobre puertos randómicos o aleatorios y sobre el mismo puerto donde se está realizando el ataque. Finalmente tenemos los de recursos que son explotación de protocolos y lo que es la malformación de paquetes del protocolo. Cuando se utilizan los exploits de protocolo estamos hablando de ataques de tipo TCP/SYN, ataques de push hack como lo vimos anteriormente y en los de malformación de paquetes tenemos el ataque de direccionamiento de IPs y el paquete de el IP Packet Options, que es en donde se utilizan las direcciones origen y se malforman los paquetes para poder llegar a generar ese tipo de ataques de denegación de servicio. Bueno, ya para finalizar, vemos aquí que un ataque de negación distribuido de servicios de amplificación tiene que ver con el último tipo de ataque como son los ataques de DNS. Consiste entonces estos ataques de amplificación de DNS al envío de peticiones DNS desde una gran cantidad de equipos zombie ya controlados y manipulados, simulando hacer solicitud hacia él, pero en realidad se coloca es la solicitud de la dirección del IP de la máquina víctima. Estos zombies lo que hacen es enviar peticiones a DNS secundarios y DNS primarios y esas peticiones son amplificadas a toda la red exterior y de vuelta van a responder los servidores DNS la resolución de esos dominios o de esos paquetes y mediante este método cada una de esas peticiones al amplificarse van a llegar de parte de cada uno directamente a la máquina víctima. Es interesante conocer esta actividad de cerca porque nos va a permitir manejarlo. Veámoslo en este ejemplo de una manera mucho más gráfica, podríamos decirlo así. Entonces, aquí lo que hacemos es que se hace una petición de DNS por parte de la botnet a los DNS primarios. Tenemos aquí unas máquinas, que es una botnet, es un conjunto de máquinas troyanizadas y hace unas peticiones a los DNS de los usuarios o a los DNS primarios de los usuarios. Esto lo hacen para poder preguntarle a sus propios DNS, o sea, estos escalan la solicitud a los propios DNS o los servidores raíz y estos lo que hacen es preguntarle posteriormente a lo que es servidores del namespace. En esta parte ya es en donde hay otros servidores DNS y entre los cuales se encuentran los DNS primarios del equipo de la víctima, o sea que al encontrar esos DNS primarios de los equipos de la víctima, estos van a responder a los otros DNS y enviando cantidades interesantes de solicitudes de petición, ya es cuando este tipo de de servidores DNS primario de usuarios van a enviar todos esos paquetes hacia la víctima y obviamente se generaría
el tipo de ataque de denegación de servicios de manera distribuida. Una herramienta importante se llama el ETAPERL. Es una herramienta bien interesante para realizar ataques de denegación de servicio. ¿Qué contramedidas tenemos ya para finalizar el módulo del día de hoy? Bueno, por último tenemos contramedidas que podemos realizar en cuanto a la parte de detección inicialmente, la parte de detección y prevención de víctimas secundarias, donde manejamos servicios de red de proveedores y usuarios individuales. En los usuarios individuales lo que hacemos es instalar parches y empezar a manejar todo lo que son esquemas de defensa unitaria de usuarios. También podemos implementar detección y prevención potenciales ataques por medio de ¿qué? De MIPS estáticos y posiblemente también haciendo filtrado, ¿no? De software que egresa de nuestra máquina. También podemos mitigar o parar los ataques que se realicen realizando balanceo de cargas, haciendo de tunneling o haciendo drops de requerimientos sobre los protocolos y las peticiones. Y por último tenemos haciendo deflexión de ataques, donde implementamos honeypots para hacerle seguimiento a la forma de ataque de nuestro atacante o nuestro cracker, y pudiendo implementar todo lo que son shadows reales para redes y lo que son estudios de ataque por medio de los honeypot. Finalmente, pues ya cuando se ha perpetrado el ataque, lo único que nos queda es implementar procesos forenses. Cuando hacemos procesos forenses, analizaríamos el tráfico generado, generamos también análisis de paquetes o de trazas de bloques de direccionamiento y miramos los logs de eventos de las máquinas para poder determinar qué fue lo que pasó, desde dónde se hizo y cómo se hizo. Ya en cuanto a lo que es desde la óptica objetiva de la seguridad, es claro que este tipo de ataques de denegación de servicios distribuidos pues son una amenaza que hoy en día está totalmente latente, están activos, están hoy en día entre nosotros. Entonces, las medidas que nosotros debemos implementar con mayor efectividad y las más recomendadas es la implementación de honeypots, que es algo que veremos en los siguientes capítulos del curso. Los invito entonces, ya habiendo finalizado este módulo, a que ustedes desarrollen los laboratorios paso a paso y bajen las herramientas y comiencen a realizar las prácticas necesarias. Nos vemos en la siguiente lección. Lección número 9, denegación de servicio. Bueno, la denegación de servicio es un tipo de ataque que está bastante extendido hoy en día, por decirlo así. Y tiene un poco de ciencia alrededor de él. Básicamente es lo que podemos encontrar. La familiarización con las características de un ataque de negación de servicio es uno de los objetivos que perseguimos con este capítulo. El aprender el funcionamiento relativo a los ataques distribuidos de denegación de servicio, aprender técnicas para poder realizar exitosamente esta actividad y conocer también las contramedidas, de manera de que podamos implementar técnicas para saber cómo controlar y repeler estos ataques. Bueno, la denegación de servicio en numerosas ocasiones tiene que ver con el acceso a un equipo, en cuanto a que ya para muchos de los atacantes no es crucial este tema, ¿no? En dichas ocasiones el objetivo puede no ser entrar al equipo, sino el entorpecimiento o la anulación de correctas labores del sistema de la víctima. Entonces, un atacante externo, cuando ya va a terminar de realizar su actividad, nunca va a claudicar en cuanto a todo lo que tenga que hacer posible para poder cometer su objetivo, ¿no? Entonces puede llegar desde inyectar un malware, inyectar un troyano, y si no lo puede hacer, romper una contraseña, y en definitiva puede llegar hasta cortar la energía eléctrica del sistema donde se encuentra atacando, ¿no? Entonces nunca vamos a ver que un atacante experto desista de toda su actividad o desista de su intento por lograr cometer su objetivo. Para esta lección, como ya hemos visto dentro de las diferentes lecciones, hemos visto ya el caso de nuestro amigo Juan Pérez,
que básicamente es una persona que va aprendiendo poco a poco las técnicas relativas al hacking, ¿no? Y aquí pues ya se entera de que él va a ser reportado por el administrador del sistema con una entrada en un blog sobre todas las actividades de numerosas máquinas bajo control de él. Esto es lo que significa que estos ataques de denegación de servicio distribuido, al vincular o al involucrar diversos atacantes o una máquina que controla diversos atacantes, estamos hablando ya de lo que son el control por máquinas zombie. Y este tipo de ataques lo que hace es realizar ataques masivos de alguna u otra forma hacia una otra máquina. Entonces, en este tipo de ataques se busca congestionar el acceso a los recursos de red, inundando la conectividad del sistema víctima con una gran cantidad de peticiones. Entonces, es básicamente sobrecargar la red. Es la forma en que se puede llegar a desarrollar esta actividad. Ya teniendo en cuenta datos exactos de lo que es un ataque de negación de servicio y conociendo de que este busca impedir el correcto acceso a los recursos legítimos mediante la sobrecarga del sistema, el daño del mismo o la afectación física de los recursos, debemos tener en cuenta que por muchos métodos de los que esa máquina o el sistema informático hay una posibilidad de que dicho atacante intente desactivar o entorpecer accesos legítimos de un sistema por medio de denegación de servicios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como quien dice que si yo no voy a poder acceder al equipo, pues que tampoco nadie lo haga. Y así intentará causar daño a la infraestructura de red que lo rodea. Es básicamente lo que debemos conocer como objetivo, como un concepto de lo que es un ataque de negación de servicio. ¿Qué pasa ahora? Bueno, que los equipos computacionales están regularmente acondicionados para atender varias conexiones. Entonces, un ataque normalmente de negación de servicio se lleva a cabo durante los equipos durante un determinado tiempo con muchos equipos, llamándose esto un DDoS o Distributed Denial of Service, un ataque de negación de servicio distribuido. Como decimos, involucra varios atacantes o un atacante con que éste ha realizado en un portal web de una empresa. Entonces, él básicamente no quiere que esto suceda y pues va a realizar todo lo posible para poder evitar que esto pase, ¿no? De que sea revelada las características de las actividades que él viene haciendo dentro de la compañía. Entonces, la pregunta sería, ¿podría Juan ocasionar perjuicios más graves a la infraestructura de la red de la compañía? ¿Y podría Juan entorpecer la publicación de esa información que lo incrimina en ese blog interno de la empresa? Serían las preguntas a responder. De hecho, y entrando en todo lo que tiene que ver con los conceptos básicos, podríamos decir que un ataque de negación de servicio, como lo indican sus siglas en inglés, es una técnica mediante la cual un atacante puede impedir o entorpecer o averiar el funcionamiento y o acceso de un sistema informático. Es decir, que la persona ocasionaría una condición donde no se puede acceder de manera efectiva a un servicio cualquiera. Cuando un atacante no tiene acceso a una